El Señor le bendiga, siga bendiciendo nuestras vidas, amén. Ahí nos quedamos en 2 Timoteo capítulo 3. Vamos al versículo 10, 3:10. Le damos gracias al Señor por el calor, amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por el calor? Que Dios tenga misericordia, ¿no?, de esta nación, de esta ciudad, y que todo fluya normal en este tiempo, ¿no? Y estamos agradecidos a Dios, porque Dios, Él cumple sus promesas. Padre, te alabamos y te adoramos y reconocemos la necesidad que tenemos de ti, Señor. En este día venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo para pedirte, Dios amado, que hables a nuestras vidas, como tú lo sabes hacer. Dice, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tomen asiento, amado hermano. Hoy día, nosotros como iglesia, cumplimos 40 años, ¿no?, de ser reconocida como iglesia, ¿no?, porque ya desde antes la iglesia funcionaba y a nivel de la organización de la Iglesia de Dios Pentecostal, el pastor y misionero Luis Rosado vino en esa fecha y declaró que un 29 de diciembre que éramos iglesia, ¿no? Pero ya la iglesia había comenzado desde Semana Santa. Un Viernes Santo nosotros comenzamos a predicar la palabra de Dios, ya que asistíamos a la iglesia de San Juan de Miraflores, y decidimos, después de ir allá al culto, porque los cultos se hacían en ese tiempo en las tardes, ¿no?, los Viernes Santos, y en la noche decidimos hacer un culto, invitamos a los vecinos, y hubo una buena cantidad de vecinos, y a partir de ese día comenzamos a predicar la palabra, ¿no? Tuvimos el apoyo permanente de la iglesia de San Juan de Miraflores, que todos los miércoles, creo si no me equivoco, llegaba un grupo grande de hermanos, ya que aquí al frente, casi al frente de la casa de 3 pisos, ahí había un señor que trabajaba en la Marina y él manejaba un bus. Y nosotros le decíamos que él trajera a los hermanos de San Juan, él los traía, terminaba el culto y los llevaba a San Juan, ¿no? Eso fueron bastante tiempo, y después con el tiempo ya comenzamos a hacer la escuela bíblica y comenzamos a predicar en la casa en que vivimos nosotros, ¿no? En ese tiempo solamente había la parte de atrás, que era nuestra casa, en la parte que vivíamos, y la parte de delante era donde hacíamos los cultos, ¿no? Y ahí comenzamos, y hasta ahora Dios ha sido fiel. Amén. Ahí estaba pensando entre predicar, entre Benecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, y al final no cuadraba en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, y hoy día Tracy en la programación pone eso, ¿no? Benecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Es decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, pero nosotros como iglesia estamos siendo muy influenciados por el mundo y los pensamientos del mundo, ¿no? Y a veces, sin darnos cuenta, ya son parte de nosotros como iglesia, ¿no? Cuando hablo de iglesia, hablo en forma general, no solamente hablo de esta iglesia.
La iglesia cada vez se está secularizando más, se está poco a poco, muy suspicazmente, se van metiendo pensamientos humanos, seculares totalmente, y nosotros nos guiamos por eso, ¿no? Pero cuando nosotros comenzamos a orar y a meditar en la palabra, encontramos que eso está fuera de orden, ¿no? Ahora, lo normal es predicar en estos días, por ejemplo, mensajes ya que acaba el año, de proyección, de qué cosa vas a hacer, qué es lo que Dios tiene para ti, las expectativas, los planes que Dios tiene para ti. Pero un año es un año. Un año pasa volando. Y nosotros, si entendemos lo que es la vida eterna ya no tiene fin, ya. Si es que realmente queremos estar con Dios, ¿no? Entonces oraba y meditaba. Yo estaba preparando algo sobre la providencia de Dios, porque Dios ha tenido mucha providencia con esta iglesia y con la vida de muchos creyentes, ¿no? Su providencia se ha manifestado, se sigue manifestando y se seguirá manifestando, pero el Espíritu Santo me ha llevado a esto, ¿no? El tema es: ¿quieres bendición en el año 2025 y siempre? Vivamos de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Vivamos de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Nosotros no tenemos que esperar un fin de año o un comienzo de año para hacer un plan o mirar hacia el futuro. Ahora tenemos que mirar cómo está este mundo. Y aquí el apóstol Pablo está pronto a partir. Le quedan horas de vida, horas, días, pocas semanas. Ya Nerón ha determinado que tiene que morir por la causa de Cristo, por haber sido muy eficiente predicando la palabra de Dios, por haber cumplido con todo el encargo que Dios le había dado, lo había cumplido, y por lo tanto Satanás, a través del imperio de las tinieblas, habían atacado a Pablo a través del imperio romano y a través también de uno de sus mismos discípulos que Pablo había formado, que fue el que lo acusó a Pablo de que él estaba volviendo a predicar, porque Pablo ya había estado preso y no lo pudieron demostrar porque era tema religioso totalmente, y los romanos nos hicieron problema y lo dejaron. Pero después, muy probablemente se cree que Alejandro el Caldelero fue el que lo acusó y lo metieron preso, y ya la justicia romana procesó, y al final, como era ciudadano romano, él apeló a César, y César lo recibió, que era Nerón, y Nerón al final, después de que lo escuchó, lo sentenció a muerte. Y vemos la grandeza de Dios, vemos la grandeza de Jesucristo, vemos el poder del Evangelio en un hombre que cree realmente en lo que vive. Y por eso que él no está absolutamente preocupado por su muerte. Por eso digo, ¿no?, que nosotros tenemos mucha influencia del mundo. Y Dios nos ayuda, amado hermano, a prepararnos, ¿no?, para lo que se viene, porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que seamos prósperos. Dios quiere que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Que también, por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, fue a la cruz para cumplir con el propósito por el cual Dios la había enviado, para morir por los pecadores. Dice, pero debes saber esto, 3.1, ¿no?, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Estamos recién comenzando a vivir tiempos difíciles. Estamos nuevamente volviendo, ¿no?, porque son ciclos que se dan en la humanidad. No sabemos si este ciclo es el último ciclo o aún Dios va a seguir extendiendo la humanidad más hacia adelante. Pero no es la primera vez que pasa lo que está pasando, hermano. A veces nosotros, cuando vuelvo a repetir, ¿no?, y lo repito y no me voy a cansar de repetirlo, que nosotros no solamente tenemos que conocer lo que dice la palabra de Dios, sino también la historia de la iglesia, la historia de la humanidad. Entonces no es la primera vez que entra en este ciclo de crisis como lo estamos viendo, ¿no? Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ¿no?, como lo vemos.
La vanidad es la que impera, por eso que las redes sociales son tan brillantes y tienen tanta acogida. Ávaros, hombres cada vez más codiciosos, cada vez quieren más dinero, jactanciosos, se jactan de lo que son, ¿no? Y esa es una de las cosas que Satanás siempre va a hacer, soberbios, es decir, no van a aceptar ninguna corrección, blasfeman contra Dios fácilmente, porque pareciera que Dios no existe, ¿no? A veces para algunos cristianos, como dice el salmista en el Salmo 73, pero él veía la prosperidad, todo lo bueno aparentemente que le pasaba a los malos. Los malos hacían cosas malas, muy malas, pero tenían cosas muy buenas. Hasta que un día, dice, entrando en la presencia de Dios, Dios le reveló en qué fin iban a terminar esa gente, ¿no? Los blasfemos, tarde o temprano, van a ser ajusticiados por Dios. Dios es fiel, Dios es lento para la ira y pronto en misericordia, desobedientes a los padres. Eso es normal, no solamente en el mundo, también hay muchos hijos de cristianos que los padres lamentablemente creen en la nueva enseñanza secular, posmoderna, y esa es la enseñanza que le enseñan, en la cual le enseñan al niño a dar libertades, y cuando el niño ya se convierte en adolescente, se vuelve rebelde contra los padres, ¿no? Porque estos días estaba ahí hablando con Emily, con Steven, y le decía, ya está bien, la educación de este tiempo es buena, pero ¿cuál es el resultado de la sociedad? ¿Cómo está la sociedad? ¿Está mejor que antes o está peor que antes? ¿No? Si uno mira, sí, aparentemente es bueno, ¿no? Todo el desarrollo intelectual, humano, pero ¿a dónde lleva al hombre? Hacia el centro que es el hombre mismo. ¿Me entiende? Que se vuelven desobedientes, se vuelven soberbios, vanagloriosos, ávaros. Es decir, ese es el objetivo. Como el centro es el hombre, en la educación secular y la iglesia, los hermanos a veces no tienen, ya Pablo lo va a decir, pues lo voy a decir adelante ya, porque Pablo va a recomendar eso. Dice, siendo los padres ingratos. A veces no hay gratitud, amado hermano. A veces yo veo que Dios hace cosas grandes y gloriosas, ¿no? En nuestras vidas, y no agradecemos a Dios. Le damos por hecho de que se tiene que dar. Es como que sale el día, no, mañana va a amanecer y punto. Ya mañana yo me acuesto, mañana va a amanecer. Mañana va a amanecer si es que Dios así lo determina, ¿no? Para ti, para cualquiera de nosotros. Muchas cosas pueden pasar en las horas que tú estás durmiendo. Hay que agradecer a Dios permanentemente. Irreverentes. No tienen ninguna reverencia a las cosas sagradas. Sin amor. No tienen amor. El amor, como es vanaglorioso, el amor es hacia ellos. Yo primero, yo después y siempre yo. Implacables. Cuando hay algo que hacer, no dan su brazo a torcer. Calumniadores. No. Aquellos hermanos y hermanas que tienen la costumbre de estar chismeando, entran en este proceso. Con el tiempo se van a volver calumniadores. ¿Por qué? Porque no van a confirmar si ese chisme es verdad o no es verdad y lo van a proclamar como una verdad. Y a veces el tema es cuando la pelota vuelve a ti, ¿no? Cuando dicen cosas de ti que son mentiras, ¿cómo te sientes? Es una calumnia. Igual es cuando tú haces lo mismo, ¿no? Aquellos que tienen esas costumbres y no dejan de hacerlo, consideren, ¿no? Si son cristianos o no son cristianos, si tienen temor a Dios o no tienen temor a Dios. Desenfrenados, es decir, hay un frenesí por las cosas pecaminosas increíbles, salvajes, dice, ¿no? Salvajes. En estos días, hermano, vemos cada vez más el salvajismo de esta sociedad, no solamente la peruana. Yo veía algo que había pasado en México la semana pasada y esta semana ha pasado lo mismo acá en el Perú. Un salvajismo increíble que ni siquiera los animales lo harían, no lo voy a decir. Aborrecedores de lo bueno. Es decir, no quieren nada bueno. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, como decía el profeta Isaías, ¿no? Traidores. Como no tienen temor a Dios, te van a traicionar tarde o temprano. Impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres. Por eso que el día de hoy hay ya la cocaína ya no tiene tanta fuerza como antes porque ahora están usando un sinnúmero de drogas sintéticas, ¿no? Ahí el gobierno de Siria era un narcoestado que producía 2.000 millones mensuales, ¿no? De anfetamina para todos esos países. Es increíble la cantidad
las toneladas de anfetamina que han encontrado ahí, las empresas, cómo lo producían. Dices, ahora uno va entendiendo por qué Dios ha castigado a esa nación, ¿no? Por qué esa nación está ahorita como está, sin gobierno, en una anarquía total, porque se rebelan contra Dios, odian a Dios, a todo el que habla a favor de Jehová o de nuestro Dios, los matan. Pero Dios es Dios justo, todo tiene su tiempo. Amadores de los placeres en vez de amar a Dios, teniendo apariencia de piedad. Algunos se presentarán con una apariencia de vida reverente, aparentarán que son cristianos, que son religiosos, que tienen temor de Dios, pero será solamente apariencia. Pero habiendo negado su poder, a los tales evita, porque ellos están en lo que se meten en las casas y llevan cautivo a las mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones. Cuando aquí aquí Pablo está hablando de algunas, no solamente personas del mundo, sino también hombres y mujeres que aparenten una vida de piedad y en realidad son personas sensuales, son personas que van hacia el pecado, ¿no? Siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Siempre están buscando, pero como su vida es una doble vida, no crecen en la fe. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés de la misma manera, estos también se oponen a la verdad, ¿no? Es decir, estas personas se van a oponer a la verdad. Todo aquello que es verdad no lo quieren, no lo desean. ¿Por qué? Porque la verdad te desnuda, ¿no? La verdad te hace, Dios cuando te muestra la verdad, nos muestra tal como somos y nos desnuda tal como somos. No solamente afuera, sino adentro, que es realmente la gran batalla de todo ser humano, de cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro ser. A Dios nadie lo engaña, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, ese Dios está dentro de ti y sabe todo lo que tú y yo pensamos. Reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió a aquellos dos. Dice, no, esas personas van a ir hasta un límite, y como dice el Salmo 1, nunca se van a levantar los impíos en la congregación de los justos. Cuando hay una iglesia que ama a Dios y teme a Dios, los injustos, los perversos, los malvados, los profanos, los impíos, nunca van a prevalecer en una iglesia santa. Es una promesa de Dios, porque si tú y yo vivimos conforme a esta palabra, si tú y yo vivimos y pertenecemos a una iglesia donde se predica la palabra y se vive de acuerdo a esa palabra, o se trata con el poder del Espíritu Santo y el poder del Evangelio, vivir en esa palabra, Dios no va a permitir que esa gente prospere. Pero tú, dice Pablo, has seguido mi enseñanza. Aquí es donde Pablo le va a decir a Timoteo, mira todo lo que está pasando, mira todo esto. Y esto es lo que el Señor nos dice en esta mañana y nos dice también para el 2025, 2026, hasta el día en que sí que Cristo viene o el día que tienes que partir de este lugar y ir a la presencia de Dios. No sé si dirá en el 2050, el 2080, no sé. Pero esto es lo mismo para todos. El mundo siempre va a estar en crisis por causa del pecado. Pero tú y yo tenemos que seguir la enseñanza. Dice Pablo, dice, mi enseñanza o mi doctrina, dice en la Reina Valera, ¿no? Pero la palabra seguido es seguir de cerca, prestar atención, es decir, estar al cuidado. Uno de los grandes temas que nosotros tenemos como iglesia, que aquí tratamos de enseñar la palabra al nivel que Dios quiere que le enseñemos. Pero veo que muchos de nosotros no vivimos bajo estos principios. Y esa es no es una gran bendición, sino es un gran reto delante de Dios. Y al final se puede convertir en una maldición para tu vida. Porque si sabiendo la palabra no la vives y haces lo contrario, a veces pensamos, hermano, que Dios es chiquitito, ¿no? Que yo hago algo malo y Dios no sabe. Hermano, Dios sabe aún antes que tú lo hagas. Ya tú lo vas a hacer ya. ¿Me entiendes? Y se nos dice que no lo hagamos, pero igual lo hacemos. Por eso somos irreverentes, profanos, testarudos, necios. Por eso Pablo dice, tú has seguido
tú me has seguido a mí. Tú has estado conmigo. Tú me has visto a mí. Está hablando un hombre que está en una condición que nadie le puede contradecir, amado hermano. Tú lees segunda de Timoteo y Pablo en ningún momento se queja de que va a ser ajusticiado. Para nada. Un hombre que llegó a un nivel que tú y yo tenemos que llegar, y aún si es posible, si es que Dios nos permite superarlo. Porque Pablo fue como tú y yo. Y la demanda de Dios es que cada día nos parezcamos más a Él. Sed perfecto como mi Padre es perfecto, dijo Jesús. Y yo les doy todo lo que esté. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu nos dan todo lo que necesitamos para ser hombres y mujeres maduros. Cuando habla de perfecto, habla de madurez. Dice, ha seguido mi enseñanza, mi instrucción. Se refiere al acto que contiene el Nuevo Testamento, lo que enseñó Jesús, lo que enseñaron los apóstoles, lo que enseñaron aquellos también que no fueron apóstoles, y algunos de los libros están escritos aquí. ¿Me entiende? Eran personas que vivían lo que predicaban. Hermano, nosotros no somos religiosos. Nosotros somos creyentes de fe. Nosotros no hemos cambiado de religión. No, nunca no hemos cambiado de religión. Nosotros hemos nacido de nuevo. Y hemos nacido para tener comunión con Dios y depender totalmente de Dios. Por eso Pablo le dice, tú has seguido mi enseñanza, mi conducta. Cuando Pablo dice aquí, la palabra conducta es liderazgo. La palabra conducta es alguien a quien seguir. La palabra conducta es modelo de vida. Tú has seguido. Es decir, mire, ¿qué hace la palabra? Si tú y yo somos cambiados y transformados por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por el Evangelio, Dios obra en nuestras vidas y Él nos hace realmente como Él quiere que seamos. Quieras o no quieras, tú vas a guiar. Quieras o no quieras, tú vas a liderar. Tu estilo de vida va a atraer a personas porque tú estás imitando a Cristo y sigues a Cristo, y la gente va a ser atraída a seguirte, ¿me entiendes? La doctrina es lo que está en la palabra de Dios. La instrucción que Pablo le había dado era cómo él había entendido el Evangelio, y el Espíritu de Dios le había revelado y hacer entendido, y el mismo Señor le había enseñado a Pablo. Y Pablo dice, has seguido mi doctrina, mi instrucción, mi conducta, mi propósito. La palabra mí es para cada uno de esos. Mí es la palabra. Pablo se apropió de la doctrina de Dios. Dios quiere que nos apropiemos de su palabra, que la tengamos, que sea nuestra, que la tengamos en el corazón, que la vivamos. Al vivir esa palabra, amado hermano, tú vas a vivir en forma natural como hijo de Dios. Muchos de nosotros tenemos una fe aprendida, intelectual, que está aquí, ¿me entiende? Pero que no baja y transforma el corazón. Puedo ser pastor, puedo ser maestro de escuela bíblica, puedo estar en el ministerio de alabanza, puedo estar en Aspen, puedo estar en cualquier lugar, pero si yo he aprendido, no ha habido un cambio, no ha habido una transformación. Y esa es la gran batalla del cristiano, que Dios transforme nuestro corazón. Durante 40 años hemos tratado y hemos pedido al Señor que Él haga esta obra en mi vida, en la vida de mi esposa, de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, y en la vida de ustedes, en aquellos que Dios ha cambiado y transformado, en aquellos que quieren realmente ser hombres y mujeres de Dios. Propósito, ¿cuál es el plan que Dios tiene? ¿Cuál es el plan? La palabra propósito es pretesis de Dios. Pretesis. Dios tiene una tesis para ti. Dios tiene un plan para tu vida. Y ese plan te lo va a ir mostrando en la medida que tú y yo vamos siguiendo la doctrina, la instrucción, y cambiemos nuestro modelo de vida, tengamos una conducta irreprensible. Fe. ¿De dónde sale la fe? La fe sale de la palabra. Para poder entender la fe, yo tengo que ser adoctrinado. Alguien me tiene que enseñar. Para yo apropiarme de la instrucción, para yo apropiarme de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea mi palabra. Aunque es palabra de Dios, yo puedo decir, esta es la palabra en la cual yo vivo.
Y es mi fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. No es que tú escuchas, no. Oír es cuando la palabra llega y atraviesa tu corazón. Y tú y yo le pedimos al Señor, no solamente quiero que me hagas entender las palabras, quiero que esta palabra me transforme, me cambie, se encarne en mí. Esa es fe, eso es lo que Pablo está diciendo, mi fe, mi paciencia. En la Reina Valera dice longanimidad y más abajo dice paciencia, pero en realidad ella es paciencia. ¿Qué es paciencia? Es perseverar. Paciencia es no actuar por impulso. Paciencia es, aleluya, resistir con firmeza, permanecer bajo muchas situaciones difíciles, adversas, y ir hacia adelante. Paciencia es, Señor, no entiendo tu palabra, pero quiero entenderla y pacientemente voy a esperar a Jehová hasta que Él me haga entender su palabra y después la atraviese mi corazón como una espada de dos filos y no solamente la atraviese, sino que me cambie, que me transforme. Paciencia es eso. Ahora todo queremos rápido, todo queremos al instante, en segundos. No, hermano. A veces la palabra va a tardar en entenderla. Porque primero nos tiene que purificar, nos tiene que limpiar, ¿me entiende? Como se decía en la escuela bíblica, me han tratado mal. Dale gloria a Dios porque te han tratado mal. Dale gloria a Dios porque te han tratado mal. Y has respondido con, ¿qué? Como los profanos, como los irreverentes, como los implacables, como los ingratos, o has respondido como hijo de Dios. He respondido. Yo no respondí. Le pedí a Dios, por medio de su Espíritu Santo, que Él me haga responder. Y Él me dijo, paciencia, espera, ten firmeza. A veces, amado hermano, a veces el pastor puede ser el instrumento que Dios está usando para que tengas paciencia, para que no te estés quejando como esos bebés que recién han nacido y te pongas a llorar porque la mamá no le da la leche, porque la mamá no lo carga, y no pares de llorar y a todo el mundo sepa lo que el pastor te hizo, según tú, o el hermano te hizo, o la hermana te hizo, o te pasó eso. ¿Y cómo es posible? Sí, yo cumplo con toda la palabra. Exactamente, por cumplir con toda la palabra, vamos a ver si pasas el control de calidad, pues. Como dice que tú sabes mucha palabra, entonces Dios permite que vengan pruebas, ¿para qué? Para demostrar tu paciencia. ¿Entiendes? Si no, ¿para qué vale? Dios no quiere personas, como digo yo a veces, no, puedo tener 3 metros de altura, 1 metro de ancho mi cabeza y un cuerpito de 5 centímetros. Así hay muchos cristianos, ¿me entiende? Que saben mucha palabra, pero la verdad, y su corazón insignificante de 5 milímetros, porque aún la palabra no llega a ese corazón. La paciencia, amor, el amor de Dios, aquí se habla, mi amor, Pablo dice, el amor de Dios se había apropiado de Pablo, como el amor de Dios se tiene que apropiar de nosotros, ese amor hacia Dios. Juan decía, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, porque Él nos mostró su amor primero, por eso ahora lo amamos. Dios no solamente quiere que lo amemos a Él, Dios quiere que amemos a nuestro prójimo. ¿Cuál es la prueba más grande de un cristiano en el amor? Ama al que te odia, ama a aquel que no te quiere ni hablar, aquel que dice tantas cosas de mentira y tú sabes que son mentiras lo que dice. Ámalo. A veces hay creyentes que no se hablan. ¿Te imaginas? Esos creyentes no son creyentes. Si Cristo viene, los dos se van al infierno, a veces, o la familia es completa, porque a veces no solamente están enemistados, comienza con uno y después la familia están enemistadas y a veces están dentro de la iglesia. Y no se hablan. ¿Qué cristianismo es ese? Ese es un engaño. Esa es la mentira más grande. No es que todo me va bien. Claro, Satanás te va
Satanás también hace que las cosas te vayan bien, por si acaso. Ya hemos dicho, ¿no? Canaán, ¿cómo era? Canaán era, hermano. El Señor decía, te voy a mandar una tierra que fluye leche y miel. ¿Y quiénes estaban ahí? Los hombres más perversos, los hombres más malos que había en la tierra, hermano. Porque Dios quiso sacar y arrancar a los cananeos porque eran lo peor de lo peor de lo peor. Y ya no tenían cura. Y Dios dijo, ustedes van a entrar y me van a matar a todos. No me van a dejar a ninguno vivo. No lo quiero, ninguno vivo. Genocidos. Sí, Dios es genocida. ¿Con quién? Con aquellos que se osan ir contra Él. ¿Me entiende? Contra Él. Hermano, tú estudie la misma palabra y usted va a ver cómo eran los cananeos. Y Dios dijo, hasta aquí. Lento para la ira y no, pronto misericordia. Pero cuando la ira de Dios llega, no hay quien la pare. ¿Me entiende? El amor de Dios es inagotable. El amor de Dios, perseverancia. Dios quiere que seamos perseverantes. Ahí la palabra no es paciencia, es perseverancia. Ahí significa soportar, resistir las pruebas, las dificultades, transmitir la idea de permanecer fiel y paciente bajo la presión, manteniéndonos en la fe y la esperanza ante los desafíos que Dios nos da, amado hermano. No sé, pero de dónde y siempre ha habido que creen que la fe cristiana todo va a ser hermoso, todo va a ser bonito. No te va a pasar ningún problema, no va a haber enfermedad, no van a haber pruebas, no van a haber tribulaciones. Olvídate, no te va a pasar nada. Eso no es evangelio, hermano. No lo es. Pablo va a decir más adelante, el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido. Dice persecuciones, sufrimientos. Persecuciones. A Pablo lo persiguieron, hermano. Tuvo sufrimientos. ¿Cuántas veces Pablo dice? He naufragado en el mar. No una, sino varias veces, 3 veces creo. ¿Cuántas veces me han latigado? 40 latigazos menos uno. Y cuando dice aquí, en Antioquía se levantó un grupo de personas. En Iconio lo sacaron de Iconio. En Listra agarraron y lo apedrearon. Lo apedrearon dentro de la ciudad y lo sacaron fuera de la ciudad porque para ellos estaba muerto. Mire, en Antioquía un grupo lo contradijo y Pablo tuvo que marcharse. En Iconio prácticamente lo tuvieron que sacar a Pablo. Pero en Listra ni siquiera predicó y después lo apedrearon. Lo sacaron los mismos de Listra pensando que estaba muerto. Y al rato Pablo se levantó. ¿Cómo se habrá levantado? ¿Cómo habrá estado su cuerpo? ¿Cómo habrá estado su cara? A veces me pongo a imaginar, ¿no? Porque esa gente apedreaba, hermano, y apedreaba la cara, todo el cuerpo. ¿No? Ahorita Micaela me dice, está un poco mal, me dice, me duelen las piernas, todo el cuerpo me duele. Eso no es nada, hermano, te imaginas piedras. Dice, qué persecuciones sufrí. Acá en la Biblia de las Américas está en signo de admiración. Dice, qué persecuciones sufrí. Y de todas ellas me liberó, me rescató el Señor. Aleluya. ¿Sabes, hermano? Nosotros vamos a estar en esta tierra hasta el día y la hora que Dios ha determinado. Ni antes ni después. Nadie se va a ir antes, nadie se va a ir después. Nadie. Por ahí ha salido un predicador, no sé de dónde, que él dice ha hecho un pacto con Dios y que va a vivir hasta los 120 años. ¿Cómo es, no? Cuando la gente distorsiona el evangelio. Y ha salido a decir, le han dado, porque ya no predicaba y le han dado la oportunidad de que hable. Y lo primero que ha dicho es, yo he hecho un pacto con Dios, voy a vivir hasta los 120 años. Santo Dios. ¿Qué evangelio es ese, hermano? Y en verdad, todo lo que quiere, en verdad, dice Pablo, ¿no? En verdad,
todos los que quieren vivir. Esta es la primera parte, ¿no?, de este mensaje. ¿Cuáles son las características que debe de tener un hombre o una mujer de Dios que sigue la doctrina, que sigue la palabra? Tiene que tener una conducta, un modelo de vida distinto para liderar, para que los demás le sigan. Dios le da un plan de vida a cualquiera de todos nosotros, nos da una fe inconmovible, nos da una paciencia, nos da un amor que es de Él, nos da la perseverancia y nos prepara para las persecuciones y sufrimientos. Y si lo pasamos, de todas ellas nos libra el Señor. Algunos hermanos podrán decir, no, a mí no me han apedrado, pero sí he estado en el hospital. Pues ya ahí el médico decía que ya no creo que viva y me ha sacado el Señor del hospital. Hay muchos que tienen distintos testimonios, distintas formas de decir que el Señor los ha librado de la muerte y están aquí en esta mañana. Como la hermana Domitila, que en estos días ella estuvo ahí, ¿no?, una situación bastante difícil, y en esta mañana ella está aquí con nosotros, aleluya, ¿no? Entonces ella puede decir, ¿no?, de todas ellas me libró el Señor. Ella puede dar con fe, y como muchos de los que están aquí, que han pasado momentos muy duros en su vida, y pueden decir, aquí estoy, porque aquí Dios me conserva con vida, aleluya. ¿Por qué? Porque yo he seguido la instrucción, yo he seguido la doctrina, yo he seguido siendo doctrinado. Por eso, amado hermano, participa los martes de la escuela, de las clases de doctrina, los domingos en la mañana, a las 8, a las 9:15 comienza las clases de escuela bíblica para adultos, para los niños, para todos, amado hermano. Aquí se viene, hermano, Dios dice, nunca no ofrezcas a Dios sacrificio que no te cueste nada. No te engañes. Si no estás preparado para esforzarte, ven temprano. Todos los días son del Señor, no solamente hoy día, todos los días. Date un tiempo tú mismo hacia Dios. La segunda parte dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor. Perdón, me he equivocado, el 2. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Amado hermano, la vida piadosa es una vida de reverencia, de respeto, una vida de honra, una vida que teme a Dios. Esa es la vida de piedad que todos nosotros debemos de tener. Nadie tiene que decirte a ti, si tú y yo somos cristianos, cómo comportarte, qué hacer, qué no hacer. Si alguien te está diciendo toda la vida, es que tú no lees la Biblia, es que tú no la estudias, no tienes un encuentro con Dios, con ella, por lo tanto, tú no tienes una vida de piedad. La vida de piedad da como resultado de vivir todo esto. Entonces Dios nos prepara, ¿qué? ¿Para qué? Para ser reverente a Él, para ponerle en el lugar que Él se merece, para temerle a Él, para vivir una vida de santidad. Esa es la vida piadosa. Y todo hombre que vive bajo ese nivel en esta sociedad corrupta, inmoral y todo lo demás, va a ser perseguido, pues hermano. ¿O no es así? No es así. Sí. ¿Por qué? Porque tú a lo bueno le vas a decir bueno y a lo que es pecado le vas a decir pecado. La gente va a decir, no, eso no es pecado. No, tú eres un intolerante. No, eso no es correcto. No, amado hermano. Pero si tú prefieres callarte, si estás en la universidad, si estás en el trabajo, si estás en el barrio, si estás con tu amiga de toda la vida y que son mundanas y nunca tú pones una palabra correcta y nunca le llevas al orden, claro. No vives una vida piadosa. Una vida piadosa va a decir, no, aquí yo no tengo comunión. No puedo tener comunión las tinieblas con la luz. Yo soy luz y ellos son tinieblas. No puede haber un lugar donde hay pecado. Yo no puedo estar ahí. Entonces, cuando tú comienzas a vivir y a hacer las cosas correctas, te van a perseguir, te van a sacar, te van a hacer la vida imposible. Vas a sufrir, ¿me entiendes? Pero los hombres malos, ahí la palabra malo es una palabra bien mala, valga la redundancia, es decir, son personas malvadas, perversas, maliciosas, personas que hacen con intención te llevan a pecar. No por eso que, no solamente, amados, amada iglesia, no solamente que tú traigas a tus niños aquí a la escuela bíblica, a la iglesia. Lo más importante es que tú vivas en tu casa una vida de piedad.
Si tú no la vives, hay un doble discurso. Y eso es lo peor que tú puedes hacer. Tú hasta puedes ser el pastor, el maestro, el líder de alabanza, o estar en la alabanza, en Aspen, en el movimiento de oración. Si tú vives doble vida y tú consientes el pecado, no, lo vas a confundir. La mente de ese bebé, de ese niño, que en la escuela bíblica me enseñan esto, en la iglesia me enseñan esto, y tú dices, sí, sí, pero acá tú vives todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Cómo es la pureza de un niño o una niña? No sé, acá está Emily. Yo estoy disfrutando, como dice Carlos Jesús, hay momentos difíciles con Emilia, pero hay momentos muy bonitos con ella, y a veces cosas que ella habla, ¿no? Su mamá es bien, la está tratando de instruir bien. Entonces ella, cuando Emilia hace cosas que no son buenas, entonces al final Emily le pone su disciplina, ¿no? Dice, tú vas a estar disciplinada y no vas a comer esto durante una semana, ya. Y lo cumple, ¿no? Pero también cuando la mamá hace algo malo, ella le dice, pero tú has hecho esto, así que tú también vas a estar en disciplina una semana. Así son los hijos, hermano. Y eso es correcto. Entonces, porque yo soy mamá, no. Ella dice, sí, hija, sí, perdóname. Tiene razón, tiene que aceptar. Porque no podemos darle un doble discurso a los hijos, pues, ¿me entiende? A veces los padres son unos irreverentes y profanos, porque participan de la iglesia y después en la casa hacen lo contrario. Y cuando los hijos le llaman la atención, se le van encima. No, ¿cómo me está faltando el respeto a mí? Eso es lo que aquí estos hombres malos, perversos, hacen, amado hermano. Si tú tienes ese discurso, tú estás entrando a este proceso de ser una persona mala, porque tienes doble discurso. ¿Me entiendes? Si tú tienes doble discurso, tú no le puedes decir a tus hijos, cuídate, haz esto, haz lo otro, y tú estás viviendo una vida totalmente contraria a eso. Esa es maldad. Dice, impostores, esos son los hechiceros. La palabra ahí habla de, la palabra de impostores son hechiceros, encantadores, engañadores, astutos. Se refiere a una persona que practica la hechicería o la magia, y a menudo asociada con el engaño y la manipulación. Mire, esa es la palabra original. Cuando dice impostores, ¿qué hace un hechicero, un brujo? Engaña a la gente, ¿no? Hasta él mismo está engañado, creyendo que hace milagros. Así, a veces, amado hermano, también nosotros, cuando vivimos una doble vida. Pues aquí Pablo está en una sociedad bien parecida a la del día de hoy, un poco más corrupta todavía, más inmoral. La sociedad romana, cuando Pablo escribió y Jesús estuvo en la tierra, era más corrupta e inmoral que la que hay el día de hoy, por si acaso. Todavía no, por eso digo que todavía no llegamos al nivel del tiempo de Pablo. Ya estamos acercándonos bien rápido, a pasos agigantados. Cuando usted lee la historia del Imperio Romano, lee la historia del imperio de los griegos, de todo lo que hacían, las cosas buenas y las cosas malas y perversas, aquí Pablo lo está describiendo en pocas palabras. ¿Cómo eran? ¿Me entiende? Dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Como ellos son malos, impostores, y viven en la mentira, entonces ellos viven bajo el engaño. Y engañan a otros, y también son engañados ellos mismos. Ellos terminan creyendo en estas mentiras, pero pero aquí viene la tercera parte, que es lo más importante. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Tú, le dice Pablo, sin embargo, tú persiste en lo que has aprendido. Pablo le está diciendo, permanece, continúa, guarda, permanece en ese estado de relación con Dios, no falles para ello, permanece con Él. En las cosas que has aprendido. ¿Aprendemos realmente?
Cuando tú aprendes, cuando yo aprendo, lo que va a suceder en mi vida, los conceptos, los principios que yo he tenido anteriormente, comienzan a caer. No es en una sola clase de escuela bíblica, hermano. No es en una prédica. Puede ser que la clase de escuela bíblica, la prédica, te provoque a ver y Dios te desnude y nos desnude en la condición en que estamos, pero como el Espíritu Santo está trabajando, Él me va a enseñar, me va a hacer que yo aprenda aquello en la cual yo pueda ver en qué estoy mal. La misma palabra y el Espíritu, la instrucción, la doctrina, lo que se me está enseñando y voy a la palabra, me desnuda y me hace ver que eso está mal. Por lo tanto, yo descarto lo que antes creía y comienzo a procesar algo nuevo, de las cuales te convenciste, dice, ¿no? De las cuales te convenciste. Esa palabra nos va a convencer, sabiendo de quién las has aprendido. Cuando dice aprendido es de quién tú entendiste. ¿Quién es el que nos enseña? Es Dios por medio de su palabra y su Espíritu. Y que desde la niñez, dice. Aquí cuando habla la palabra de la niñez, habla desde el vientre de la madre, hermano. No es un niñito que está por aquí o alguien que tiene cargado en sus brazos, no. Desde el vientre, cuando tú vas a esta palabra aquí en el original, es desde el vientre mismo de la madre. Hay que enseñar a los hijos la palabra de Dios. Dice, ha sabido las sagradas escrituras. Pablo le está diciendo a Timoteo, tu abuela y tu madre y tu abuela se encargaron de que tú aprendieras las sagradas escrituras. El Antiguo Testamento. Ellas la entendieron de una manera y la vivieron y te la enseñaron. Esas palabras santas, esa palabra que es esta sagrada escritura, de las cuales, dice, las cuales te pueden dar sabiduría. La sabiduría de Dios es el temor de Dios. La sabiduría de Dios es que Dios por medio de su palabra nos dice qué hacer y qué no hacer. Eso es ser sabio, ¿me entiende? Para Dios. No es sabio el concepto que nosotros tenemos que una persona que sabe mucho. No, sabio es una persona que tiene temor de Dios, que ha ido conociendo quién es Dios a través del tiempo y sabe que ese Dios tiene un sinnúmero de atributos, de características y su palabra y los hechos, y yo he experimentado en mi vida, tú has experimentado en tu vida cómo es Dios. Y a ese Dios uno le va teniendo temor y hace lo que Dios dice en su palabra. Dice que lleva a la salvación que es mediante la fe. Aquí Pablo le está hablando a los hermanos, le está hablando a Timoteo y a los que estén escuchando y nos habla a nosotros. No que ya yo un día recibí a Cristo, no, hermano. Aquí Pablo está diciendo, ¿eres sabio? ¿Tienes temor de Dios? ¿Decides conforme a las Sagradas Escrituras teniendo temor de Dios? Cada cosa que haces, cuando haces algo malo, el Espíritu Santo te reprende con las Sagradas Escrituras y te hace tener temor de Dios, o sencillamente te arrepientes un momento y después vuelves a lo mismo. Que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esa fe inconmovible que hemos hablado hace un momento, pero que es en Cristo Jesús, porque el autor y consumador de la fe es Cristo. Él es, si queremos plasmar la fe en una persona, la fe es Cristo, ¿me entiende? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es un soplo, fue un soplo de Dios por los hombres que la escribieron, que fueron influenciados y que dependieron de ese soplo. Y útil, es decir, beneficiosa, rentable, para enseñar, para adoctrinar, lo que hemos dicho al comienzo, para que primero nos enseñe a nosotros, nos transforma a nosotros, nos convierte a nosotros. ¿Para qué? Para reprender. Para reprender. Todas estas sagradas escrituras, amado hermano, dice, ¿cómo somos reprendidos por las sagradas escrituras? Cuando tú y yo leemos, cuando comenzamos a ver qué significa esta palabra.
Y me doy cuenta de que lo que estoy viviendo, la manera como estoy viviendo no es correcta. Entonces, ¿qué me dice Dios? Renueva tu mente. Porque si tu mente no es renovada, ¿de qué vale? No hay reprensión, no hay corrección. Porque la idea es corregir. La idea es salir de esa manera de vivir. Si soy mentiroso, si soy un mentiroso, pero así, que todo salgo rapidito de mis problemas con la mentira, esta palabra me va a decir y me va a reprender de que soy un mentiroso, pero esta palabra también me va a enseñar cómo salir de la mentira, cómo salir, ¿no es cierto? Como se predicaba el día jueves, no que el orden está aquí, hermano, aquí y acá, aquí y acá. Si tú eres desordenado, en todo lugar vas a ser desordenado, ¿me entienden? No hay lugar donde tú llega el desorden, pero si tú eres una persona ordenada, donde tú llegas, el orden llega. Pues dice, oye, pero los gringos son así, los ingleses son así. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya un modelo de vida, pero nosotros no tenemos que ser como ni los ingleses, no, tenemos que ser como verdaderos cristianos. El Espíritu Santo, por medio de su palabra, me reprende, me corrige, ¿me entiende? Me reprende, me corrige. ¿Para qué? Para seguir en esta salvación, para instruir, para educarme, para enseñarme. Es decir, la palabra de Dios es un maestro que permanentemente me está instruyendo en justicia. La palabra de Dios, si yo constantemente durante todo el año y los años de vida que viene, dejo que la palabra de Dios, que es inspirada, es útil es beneficiosa, es rentable para que me enseñe, para que me reprenda, para que me corrija, para que me instruya en justicia, yo voy a dejar que eso haga. A fin, el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro. Es decir, cada niño puede decir, no, pero ese niño, sí, a la edad que tiene, él debe actuar como un niño cristiano que tiene la edad, ¿me entiendes? Si tiene 5 años, debe actuar como un niño cristiano de 5 años. Si tiene 10 años, debe actuar como un niño cristiano que tiene 10 años. Yo no le voy a pedir a un niño de 5 años que se comporte como un adulto de 30 años, no. Ese niño de 5 años se va a comportar como un niño de 5 años, pero bajo los principios de su palabra. ¿Me entiende? Yo le enseño a no mentir, no va a mentir, ¿me entiende? Yo enseño a decir la verdad, le voy a decir la verdad. Le enseño a obedecer, va a obedecer. Le voy a enseñar, no como algunos padres, no. Dejan vivir sus hijos como quieren. Y ya cuando le quieren enseñar es tarde, no. Para cada edad. Aquí no entra la escuela Montessori, nada de esa escuela. Aquí entra la escuela del Espíritu Santo, ¿me entiende? Que es la más efectiva de todas. Para cada edad, cada madurez. Yo ya tengo 40 años, yo tengo que ser un hombre maduro de 40 años. ¿Cuántos años tengo en la fe? Tengo que haber crecido, ya tengo que ser maduro para enfrentar las situaciones. Si ya tengo 80 años, estoy preparado para enfrentar la vida y la muerte. Saber que ya me voy de esta tierra a la presencia de Dios, como Pablo, que estaba maduro para enfrentar, estaba perfectamente preparado para enfrentar la muerte, que no le tenía a la muerte bajo ni un punto de vista. ¿Por qué? Porque había sido equipado completamente para toda buena obra. Esta palabra de Dios, amado hermano, sirve para todo. Sirve para que tú y yo seamos, primero, hijos de Dios. Segundo, seamos esposos correctos. Seamos hijos correctos. Seamos ciudadanos, seamos estudiantes, seamos trabajadores. Se aplica para todas las esferas de la vida. No es solamente para estar aquí en el culto, para estar con los hermanos. No, es para todas las esferas de la vida. No hay un lugar en la esfera de la vida en que la palabra de Dios no se aplique. Si tú la aplicas correctamente en todo, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente equipado para toda buena obra. Vas a ser de bendición donde ve cualquier trabajo, seas un obrero de menor categoría que gana el sueldo mínimo, o puede ser un gerente que gana 50 veces más que ese obrero. ¿Me entiendes? Tú estás preparado para cualquier, como padre, como madre, como esposa, como hijo, como líder, para todo, para toda la vida, para todas las cosas, las esferas de la vida, para todo. Esta palabra es para todo, amado hermano, para todo tiempo, para toda situación, en los momentos de abundancia, en los momentos de escasez, en los momentos de crisis, en los momentos de bendición, para todo, para el cumpleaños, para el no cumpleaños, si hay fiesta, no hay fiesta, para todo, para cualquier cosa que tú enfrentes en la vida. Esta obra dice,
enteramente para que el hombre, la mujer de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Porque cuando tú y yo hacemos las cosas bajo esta perspectiva de Dios, lo que hagamos va a ser buena obra. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Eso es lo que Dios quiere. Recordaba que cuando comenzamos era este lugar nada más, ¿no? Este lote. Y el techo era de calamina y el techo llegaba hasta por aquí. Y no había ventilador. Y nadie se quejaba si había calor o no había. Ahora hemos crecido y ahora nos quejamos por todo. A veces digo, ¿no? ¿Hasta dónde a veces las bendiciones en nuestras manos, en lugar de agradecer a Dios? Dios nos ayude, hermano, de verdad. Dios nos ayude a ser agradecidos a Dios. Dios quiere que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Que todo lo que hagamos, que sin decir que tú eres cristiano, el mundo se dé cuenta de que tú eres cristiano. Aunque seas perseguido, aunque a veces te puedan expulsar, aunque puedas sufrir por la causa de Cristo, vive y haz la buena obra del Señor. Porque este Evangelio nos prepara para vivir en cualquier etapa de la vida, para cualquier situación que estamos preparados. Por eso queremos bendición en el 2025 y siempre vivamos de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Porque al final, si vivimos de acuerdo a esa palabra, vamos a hacer buena obra. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Mira nuestras vidas, Señor. Mira nuestros corazones, Padre de la gloria. Mira, Señor, si esta palabra realmente llega a nuestros corazones o no llega, Señor. Si esta palabra, cuando nos inclinamos, nos ponemos de rodillas o estamos sentados leyéndola o estamos caminando y estamos meditando en ella, Señor amado, haz que cause efecto en nosotros y que nos prepare para toda buena obra, para estar enteramente equipado, completamente preparado para toda buena obra. Señor, porque para eso tú nos has salvado y convertido. Aún como el apóstol Pablo, para la hora de morir, Señor, él estaba preparado. Pues decía, he peleado la batalla, he acabado la carrera. Estoy claro, Señor, que ya llegó mi tiempo de mi partida. Por eso yo sé que tú me estás esperando y me darás esa corona de justicia, Señor, que está preparada para todos aquellos que viven conforme a esta obra de gracia, que es por pura gracia todo lo que recibimos, Señor amado. Aliéntese en nuestro corazón, aliéntese en nuestra alma, Señor, y celebremos, Señor, la salvación en Cristo Jesús. La salvación, y nos afirmemos cada día más. Y si nos estamos desviando, Señor, repréndenos, corrígenos, instrúyenos, sácanos de esa condición, Padre de la gloria. Porque tú no quieres que estemos en la corriente de este mundo, Señor. Todo lo contrario, Señor, que seamos hombres y mujeres completamente preparados para toda buena obra, Señor. Porque tu evangelio nos prepara para hacer las obras y engrandecer tu nombre, porque el que será engrandecido, si vivimos bajo esta dimensión, eres tú en nuestras vidas, Señor. No queremos ninguna gloria, sino la gloria tuya se manifieste en nuestra vida, para que tú te glorifiques, Señor. Y permite que esta iglesia continúe por el tiempo que tú has determinado ante la fundación del mundo, Señor, y que cumpla su rol. Y que de aquí salgan siempre hombres y mujeres preparados para toda buena obra, Señor amado, en todo momento y circunstancia, Señor. Te alabamos y te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Dios le bendiga, amados hermanos.